Cuerpos geométricos. Los cuerpos analizados en geometrías son de dos formas: los cuerpos regulares y los cuerpos irregulares. Los cuerpos de figuras regulares son aquellos que son analizados desde el punto de vista de la geometría con base en algunas figuras predeterminadas, analizadas, como son los polígonos regulares, las circunferencias. La unión de estos polígonos regulares con circunferencia nos permite generar cuerpos con estructuras regulares, mientras que los cuerpos geométricos irregulares son aquellos que poseen algunas cualidades que no están regidas por un patrón o alguna forma o figuras regulares en las geometrías. Cuando hablamos de patrón y formas o figuras regulares, nos referimos a los polígonos, triángulos regulares o triángulos, cuadriláteros, cuadrados, pentágonos, hexágonos. Pero hay cuerpos que son irregulares, que no poseen esa forma, esa estructura, y requieren otro análisis para calcular algunas propiedades topológicas que poseen todos los cuerpos. Las propiedades topológicas que poseen los cuerpos son área y volumen. Cada vez que nosotros veamos un cuerpo geométrico, pues al analizarlo tendremos que calcular, o es necesario calcular para algunas aplicaciones, su área y su volumen. El área es considerada como la película que envuelve el cuerpo, es decir, esa superficie que limita la región finita, que es el cuerpo en sí, del infinito o del universo. Por ejemplo, aquí tenemos un cubo. Entonces, la película, que serían las caras del cubo, es la película fina, que sería la frontera entre lo infinito y lo finito que está dentro del cuerpo. Entonces, las áreas serían cada una de las caras que limitan el universo con el espacio finito de este cubo. Mientras que el volumen ya sabemos que es el espacio ocupado por el cuerpo. Ese espacio que ocupa el cuerpo en el universo se conoce como volumen. Estas dos propiedades topológicas son muy importantes en el estudio de los cuerpos geométricos. Aquí tenemos unos cuerpos geométricos regulares. Está la forma, su área y el volumen. Aquí tenemos un cubo. Este cubo, pues, se caracteriza porque todos sus lados son de igual longitud y por lo tanto el área de la superficie sería la suma de las áreas de cada uno de los cuadrados que son las caras de este cubo. En este caso son 6 caras y el área de cada cuadrado es L cuadrado, sería 6L cuadrado. Y el volumen estaría dado por el área de la base, en este caso es un cuadrado, L cuadrado, por la altura que es L. L cuadrado por L da L al cubo. Aquí tenemos un prisma. El prisma se caracteriza por tener una forma parecida al cubo, más sus unidades, sus longitudes son diferentes, no son iguales. Cuando las longitudes no son iguales, son diferentes, entonces se habla de un prisma. En este caso, la fórmula del prisma para el área, podemos apreciar que tenemos acá dos veces el área de la base. Esta es la base, la amarilla, y la base arriba. Más tenemos acá el perímetro de la base, o sea, este perímetro por la altura.
Tenemos acá la fórmula de calcular el área de un prisma, o de otra forma es calcular las áreas de cada una de las caras del prisma y sumarlas. El volumen del prisma está dado por la multiplicación de cada una de las aristas, la arista en X, la arista en Y y la arista en Z. O también el área de la base por la altura. Mientras que una figura en forma de pirámide se caracteriza por tener un polígono acá abajo de base y que de los vértices de ese polígono salen una superficie que se va a cortar en un punto en común llamado aquí la altura, un vértice en la altura donde se van a cortar. La pirámide se caracteriza por tener un área que es el área de la base más el perímetro de la base por el apotema sobre 2. Y el volumen es igual a 1/3 del área de la base por la altura, esta distancia perpendicular que sale aquí del área de la base, hasta el punto donde se encuentran todas las aristas de la pirámide. El círculo se caracteriza por tener dos bases circulares y un área que recubre todas esas dos caras, una de base y una superior. El área del cilindro es el área de los dos círculos, de base y el superior, más el área lateral, que en otras palabras sería igual a 2pi por el radio del círculo por r del círculo más altura. Aquí está implícitamente el área lateral que cubre el cilindro y las dos áreas de su circunferencia. El volumen del cilindro está dado por pi por r cuadrado por h, donde r es el radio de las bases circulares y h es la altura. El cono que sale de aquí de la estructura familia del cilindro, si trazamos un punto acá y trazamos un área circular, pues podemos formar el cono. Miren que el cono está formado, tiene un área circular y que su superficie lateral en forma de cono termina en un vértice. O sea, la base es un círculo y el otro extremo opuesto ya es el vértice. La distancia perpendicular de la base a ese vértice es h. La distancia que hay de la circunferencia al vértice es g. Y el área está dada por pi, por el radio de la circunferencia, por el radio más la distancia que hay de la circunferencia al vértice. El volumen del cono es 1/3 de pi por r al cuadrado por h. 1/3 del volumen del cilindro. Aquí tenemos la esfera. La esfera tiene un área de 4pi por r cuadrado, mientras que su volumen es 4/3 de pi por r al cubo. Bueno, aquí tenemos 6 figuras geométricas regulares que se emplean mucho en la geometría en el espacio. Por eso es necesario conocer sus propiedades topológicas como son el área y volumen, su forma, porque el hombre la utiliza en la ingeniería para diseñar o fabricar ciertos productos como envases, empaques, repuestos.
estamos aquí en GeoGebra, vamos a construir los sólidos geométricos. Para ello requerimos de una vista gráfica en 3D. Aquí GeoGebra nos abre la vista gráfica en 3D. Cuando hacemos clic en vista gráfica 3D, nos activa la barra herramienta de la vista gráfica en 3D. Si hago clic sobre la vista gráfica en 2D, pues se me activa la barra de herramienta en 2D. Aquí está la ventana de la vista algebraica de lo que vamos escribiendo acá. Como vamos a construir los cuerpos geométricos, vamos a iniciar con el primer cuerpo geométrico, que es la esfera. Voy a hacer clic sobre la vista 3D y voy a la barra de herramientas donde está la esfera. Dos formas de construir una esfera, usando dos puntos, el punto central y el punto frontera del radio, o el punto central y el radio. Va a tomar la primera opción. Hago clic sobre el centro del plano 3D y extiendo el radio donde el tamaño que lo necesito. En este caso va a ser un radio de 2 y me sale aquí mi esfera. De esa esfera yo puedo calcular de acá en medida, miren, hago clic sobre 3D y aquí en medida el volumen de la esfera. Este es el volumen de esa esfera. Aquí está la ecuación canónica de la esfera. Tenemos el volumen y tenemos la ecuación canónica de la esfera. Entonces, para construir la esfera necesitamos dos puntos. Vamos a construirlo a otra esfera. Hago clic, miren, voy a gráfica 3D, tomo la opción esfera y dos puntos. Voy a hacerla en el punto 3 y hago clic en otro punto cualquiera. Por ejemplo acá, aquí me salió otra esfera. Si quiero ocultar la primera esfera, le doy no visible. Y si quiero ocultar esta, así. Si quiero mirar la segunda esfera, ver la primera, verla acá. Si quiero ver la segunda esfera, la veo acá. Si quiero cambiar de color de la esfera, pues a la esfera la selecciono acá. Miren, la selecciono la esfera y voy aquí en vista gráfica y le cambio el color. Aquí también puedo trabajar con la transparencia de la esfera y la frontera. Entonces tengo dos esferas, una roja y una azul. De la roja conozco su volumen, que es 33,5. Podemos calcular el volumen de la segunda esfera. Pues damos clic aquí en vista gráfica, está activado la barra de herramientas, medidas, y hago clic sobre la, miren, aquí o acá, donde esté la esfera. Aquí es una esfera con centro diferente a 0, 0, mientras que esta esfera es con centro en el origen 0, 0, 0. Miren que aquí está la esfera X menos H, o sea, en X3 y en Y0. El centro de la esfera aquí es menos 3, 0. Verlo aquí. De igual forma podemos construir, voy a ocultarlo, podemos construir una esfera usando un radio, la segunda opción. Hago clic sobre el punto donde quiera iniciar mi esfera, voy a iniciarla en menos 4. Y me pide el radio, va a darle un radio de 3. Y me genera mi esfera. Aquí me genera de color azul, esta es otra esfera. Y le voy a decir que me la dé de otro color diferente, verde. La esfera, selecciono la esfera. Miren. Aquí está para seleccionar, selecciono y le cambio el color aquí a verde. Mi esfera verde está aquí. Esta es una esfera con centro en donde en X0 y en Y menos 4. Verlo acá. Ahora, si queremos calcular el volumen de esa esfera, vamos acá a medida, activamos y hacemos clic sobre la esfera. Me sale aquí el volumen de esa esfera. Vamos a mirarlo aquí, 11, me salieron dos lecturas, es la misma, pero
voy a seleccionar una, verlo acá. Estas son las etiquetas de los otros volúmenes, de las otras esferas. Vamos a ocultarlas y dejamos esto. Ahora, si yo quiero solamente explicar la esfera de color rojo, pues voy aquí y activo su volumen y activo acá el texto de volumen. Esa es la esfera de color rojo. Eso fue para el sólido de forma de esfera. Vamos a construir ahora lo que es un cono y un cilindro y después pasamos con los poliedros. Ahora construiremos un cono. Para eso vamos a la vista gráfica 3D. Activamos, cuando hacemos clic aquí, activamos la barra de herramienta 3D. Buscamos en la barra de herramienta cono y el cono requiere dos puntos. El punto central de la base circular y el punto del vértice. Entonces hago clic, si no tengo un punto aquí preparado, ¿qué debo hacer? Hago clic, por ejemplo, en el punto del centro de la circunferencia, en este caso va a ser punto 00, y el punto del vértice, pregunta por el radio de la base, y yo le digo de radio 4, y me hace mi cono. Si quiero modificar mi altura, pues miren, me genera un punto B, donde puse el punto B, lo puedo generar y lo puedo aumentar mi cono. Con el scroll del mouse le doy subir o bajar, mira, me aumenta, me baja. Aquí puedo elaborarlo en la escala que yo quiera construirlo. En este cono, si quiero hacer alguna presentación, entonces aquí en la barra de 3D le puedo ocultar los ejes a malla y lo puedo poner a girar. Ahí está girando el cono en los grados que yo quiera que gire. Le voy a decir que me dé una vista, ahora otra vista acá, la inicial, la del origen, aquí la vista inicial, que lo encierre en una región cúbica, que me dé los ejes, que quiero la cuadrícula solamente de la base, la desactivo, el origen, el inicio, si la quiero el tamaño real, así, aquí lo puedo ver y podemos jugar con él. Aquí puede decir que lo anime, que dé vuelta, y el B lo puedo correr, el punto B lo puedo poner más pequeño, más grande, más alto. Este es para construir un cono. Volvamos y lo hacemos. Voy a construirlo otra vez. Mire, primer paso. Hago clic sobre la gráfica 3D, barra de herramientas, busco el cono, está activo ahí. ¿Qué me dice? Que debo hacer clic en el punto del centro y en el vértice y luego el radio. Ahora, otra forma de hacerlo es que yo le dé el punto donde yo quiero ubicarlo. O sea, le hago clic en el punto donde yo quiero ubicarlo. Por ejemplo, voy a construir un cono aquí, ahí. Después, aquí, en el otro punto, ahí. Y el radio 5. Ahí está. Miren mi cono aquí en B. Bueno, en este caso B se movería solamente en el eje Y. Y este punto lo ubicaría, pero si quiero que se mueva a la altura en función del cono, miren, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo construir? Debo ubicar un punto XY y después una altura aquí en Z, y con eso construiremos el cono móvil. Voy a construir lo que me quede del cono, porque aquí, por ejemplo, si este punto B no me sale para otro lado, vamos a construirlo de esta forma, miren. Ahora vamos a construir con deslizadores, para lo cual construimos un deslizador. Hacemos clic aquí y vamos en la parte de los deslizadores. Vamos acá a R2, creamos un deslizador.
y le decimos el deslizador de X va de menos 5 a 5 con un salto de 0,1. Le doy OK, eso es el primer deslizador. De igual forma hago el deslizador 2. Hago clic, escribo DY, menos 5 a 5, un incremento de 0,1. OK, hice los dos deslizadores. ¿Para qué construir los deslizadores? Porque necesito construir un punto. Y acá un punto en Z también. La altura en Z. Un punto perpendicular a Z. De la altura H sí va a ser perpendicular al punto que estoy construyendo, a la altura. Entonces, como tengo acá que construir un círculo, miren, tengo que construir un círculo acá de base, acá el círculo. Entonces voy a ubicar otro deslizador que va a ser el radio. Aquí va a ser radio, y el radio es positivo, siempre va a ser desde 0. Bueno, en este caso vale 5 con un salto de 0,1. Ok, tengo mi radio. Ahora, como voy a construir un cono, necesito un punto en el espacio, aquí. El punto que voy a construir en el espacio, voy a ubicar el punto X, el punto P, igual a dx, dy. Miren, y él me lo coloca aquí. Ve el punto P aquí y velo acá. Ahora voy a crear una circunferencia con centro y radio. Circunferencia, centro y radio. Hago clic sobre el punto P y me pide el radio. ¿Quién va a ser el radio? R. Y me generó mi circunferencia aquí. Miren. Mi circunferencia está aquí. Necesito una altura aquí. Una altura específica. Y esa altura la voy a armar con un punto que va a ser el punto en el espacio. Entonces voy a armar otro deslizador para la altura H y la voy a llamar el deslizador, bueno, H sí puede ser hacia arriba y hacia abajo, y va a ser de menos 5 a 5 y 0,1. Voy a crear un punto en el espacio aquí, sería el punto P2 mayúscula igual, y escribo dx, dy y h. Mira donde me generó el punto P2, velo ahí, el punto P2. ¿De qué pasa? Que con base en esto puedo armar mi cono. Voy acá, hago clic en 3D, busco el cono y hago clic sobre el punto P, el punto P2 y el radio que va a ser R. Y miren mi base, aquí lo cubrió. Y si yo le doy, miren, me sale mi cono en el radio que yo quiero y en la posición que quiera ubicar. Miren, aquí he creado el cono con sus deslizadores. De este cono podemos pedirle las propiedades topológicas como importante aquí su volumen y el área de la base circular. Por ejemplo, hago clic acá y le voy a pedir en medidas el volumen del cono. El cono es este que está aquí, es esta figura que está aquí, aquí ya me la está dando el volumen. Sin embargo, si hago clic sobre el cono, me sale volumen 16, que es el punto este de la figura, la cónica. El área, por ejemplo, si quiero el área de la base circular, hago clic aquí, en la base circular, pues me sale el área de la base, de aquí, del área del círculo, 11,34, la base circular. Entonces aquí hemos construido un cono de una forma dinámica, como yo quiera construirlo, hacia abajo, hacia arriba y en el plano donde está ubicado.
Para el cilindro, miramos los requerimientos, vamos a vista 3D, miramos aquí lo que es el cilindro y también es parecido al cono, necesita 2 puntos y la altura. Lo va a hacer de forma sencilla, que sería ir aquí a 3D y no tengo ningún punto, hago clic sobre el punto del origen y hago clic sobre el otro punto en el eje Z y le doy el radio de la base del círculo. En este caso voy a tomar un radio que va a ser 3. Tomo acá el puntero y deslizo el punto B que creé. Velo aquí, miren, lo puedo deslizar, le doy altura, quiero diseñar mi... Pero aquí lo muevo con base en ese patrón aquí, de este punto B. Si quiero modificar ese punto B, no puedo porque me dice que es punto en Z. Miren, punto en Z. No me deja modificar ese punto. Pero es una forma de construirlo rápido, esto. Ahora, si quiero tener por ejemplo, aquí está el origen y en el origen también no me deja mover el otro punto, está fijo. De este volumen yo puedo pedir la información acá. Voy acá y le digo que me dé el volumen. Hago clic y me dé el volumen, que es el valor de aquí que aparece en el cuerpo. Aquí tenemos el volumen que es de 15,35. Aquí está en forma de texto, 15,35. Ahora, si quiero armar un volumen que corra en la posición que yo quiera, entonces lo hacemos de esta forma. Vamos a hacer otro nuevo proyecto de un volumen dinámico. Lo primero que tengo que hacer es las componentes en X y en Y. No llamo X y Y porque X ya lo tiene por defecto que es la variable esta. Y Y es esta. Entonces le llamo de X, A o B. Entonces creo un deslizador, miren, un deslizador para X. Lo pueden llamar A en X o componente en X, C en X, 10, de menos 10 a 10, de menos 10 a 10 con un salto de 0,1. Ok, crea el deslizador en X. Si quiero hacerlo rapidito, ¿qué debo hacer? Selecciono el deslizador y voy acá en edición y le doy copiar. Y después le digo pegar. Ahí me generó, selecciono aquí el puntero, lo bajo y me queda CX1. Entonces le doy clic derecho y le digo renombrar. Y lo llamo CY, componente en Y. Ok, velo ahí. Ahí tengo los deslizadores. ¿Qué más necesito? Necesito la altura. La altura la puedo crear de igual forma como creé acá. Pero él me va a preguntar por los radios también. Entonces, pero sin embargo voy a crear la altura primero. Hago lo mismo, miren, voy a seleccionar este puntero. Le doy aquí en edición, copiar. Y después le digo en edición, pegar. Y me generó otro aquí. Agarro el puntero y me generó otro aquí. Ahí sellé, pero lo renombro. Aquí renombrar y le digo que es H. Y el radio, bueno, lo voy a crear con el deslizador. Le digo que va a ser R, que va a ser de 0 hasta 5 y el incremento 0,1. Creé mis deslizadores. Ahora sí voy a construir mi cilindro. Voy a poner el punto en la base. El punto en la base P, podemos hacer punto base, punto B, es igual a la componente en X, o sea, le dan SX, coma, CY. Ojo que el punto siempre es en mayúscula, por eso escribí P mayúscula. Miren que este es el punto base, por eso escribí PB. Y el punto tope, o sea, el punto techo, PT, va a ser igual a quién? A la componente en X, tal como la nombré, componente en Y, y la altura H, como la coloqué. Y me genera mi punto, miren. Si yo muevo el H, me genera el punto perpendicular al punto donde vaya el punto S, ahí va el punto tope. ¿Ven ahí? Lo estamos moviendo.
Con esos dos puntos construimos nuestro cilindro. Miren, voy a hacerlo aquí. Hago clic sobre 3D. Voy a cilindro. Hago clic sobre el punto base y el punto techo. Me pregunta el radio. Como ya definí el radio, ¿quién es R? Escribo mi letra deslizadora. En este caso hace radio 1. Me lo hace ahí. Pero aquí yo puedo variar mi radio. Puedo variar mi altura. Puedo variar mi posición. Y puedo crear mi cilindro donde yo quiera. Cuando tenemos esto, nos genera un cilindro, queremos información, lo queremos mover, le doy aquí, que gire. Si le digo que quiero observarlo, por ejemplo aquí, en la parte que estamos girando, la parte de origen, es ahí donde está el origen. Si le quiero desactivar las grillas, las cuadrículas, solamente verlo y que él gire, que lo quiero en la posición original, él me lo coloca aquí en la posición restaurar a la vista original. Y aquí están las componentes si lo quieren ver. Quieren mirar las componentes tridimensionales y las vistas o la forma donde está en el cubo, los cortes. Aquí también hay para verlo con 3D, gráfica 3D, en la gráfica o la gráfica normal o estándar. Bueno, eso es con base en la información. Si queremos pedir una unidad de volumen, entonces vamos aquí y pedimos el volumen. Y si queremos pedirle el área de la cara, el área de la tapa, me la da. Y el área de esta tapa también me da. El área de pronto de esta que está aquí lateral no la está dando. Entonces ahí es donde requiere la programación de calcularla nosotros. En este caso el área de este es 2pi por r por la altura. Que tiene a la altura que ya la tenemos construida aquí, que es del punto PB al punto PT. Trazamos un segmento y me da la altura, miren. De PB a PT es la altura, que es G. Y aquí también está la altura. Entonces, si quiero calcular el área lateral, sería 2pi por r por h. Y sumarle la área de la tapa de arriba, tapa inferior, y el área lateral sería el área de la superficie. Ahora vamos a construir en 3D los prismas. Para los prismas hay dos formas de hacerlo. Con el polígono base y un vértice para los pirámide y prisma. O también extendiéndolo. Vamos a construir primero un polígono regular. Para que esté el polígono acá, cualquier polígono puede ser irregular también. Él nos crea el prisma. Entonces voy a lista 2D y busco aquí, voy a construir un polígono. Para eso voy a trazar dos puntos o utilizo un segmento que tiene dos puntos. Voy a utilizar el segmento que va a ir de 0 a 2. El punto A y me genero el punto B y me genero F. Y después voy aquí a polígono, digo polígono regular y voy a construirlo. Dice cómo se construye el polígono regular, dos puntos y luego el número de vértices. Voy a hacer clic. Entonces, punto A, punto B, me dice los vértices. Voy a decirle que 5 vértices. Me creó el polígono, miren, el pentágono y verlo acá pintado. Aquí está pintado el pentágono. Si quiero construir mi prisma, hago clic sobre el 3D y voy aquí donde está mi prisma. Pero este aquí me dice seleccione la base y luego un punto. Pues si yo hago clic sobre la base aquí, después tengo que pedir un punto por acá y no lo tengo. Entonces me tocaría armar otro punto. Entonces para evitar eso, tengo la opción prisma
instrucción. Hago clic sobre el prisma y le doy la altura aquí de extrusión. Le digo aquí, por ejemplo, ¿qué altura quiero? 1, 2, 3, 4, 5. Le digo, bueno, 4 del prisma. Pero después que lo construya, vamos aquí a la barra de herramientas donde dice mueve, lo activo. Y puedo moverlo, miren, porque está controlado. Lo único que aquí en el polígono me quedó fijo. Si voy aquí a polígono y quiero cambiar los números de lados, pues tengo que hacer clic aquí, decirle tenía 5 lados, bueno, voy a pedirle 8 lados, miren. Y si quiero mover aquí el tamaño del polígono, pues aquí también lo empiezo a mover. Aquí, y el número de lados tengo que hacer clic sobre el polígono y le digo, bueno, dame 7 lados, me construí de 7 lados. Quiero en altura, pues hago clic sobre 3D en un punto de los del que esté aquí en el tope, en el techo, y lo puedo correr hacia abajo o hacia arriba. Ese es un prisma. Si quiero verlo mejor, que quede acá, pues lo giro. Aquí tenemos aquí para animarlo y verlo mejor en la vista que queramos. Ahí, si no quiero ver los marcos de referencia, sistema de referencia, lo coloco y voy moviéndolo ahí. Ahí tenemos el prisma. Ese prisma tiene su volumen, que lo podemos calcular así. Ir aquí, estamos en 3D y buscamos volumen y hacemos clic sobre este A3 o sobre el prisma. Miren. Es el mismo valor que está aquí, volumen 72,72. Y va cambiando a medida que yo lo mire el volumen en tiempo real. Y me da el área también de las caras laterales. Si les pido el área lateral, me da el área de la tapa superior, área de la tapa inferior. Y me faltarían las áreas laterales. Esta es la construcción de un prisma. Para la pirámide hacemos el mismo procedimiento. Primero necesitamos un polígono. Para eso voy a utilizar dos puntos. Voy a utilizar los dos puntos, miren. Punto 1 y punto 2 o un segmento. Y voy aquí a polígonos. Le digo polígono regular para que me lo haga rapidito. Dos puntos y luego el número de vértice. Hago clic en el punto A, punto B. El número de vértice, vamos a empezar con un polígono de 3 lados, triángulo, velo ahí. ¿Qué voy a construir? Bueno, necesito construir, voy a 3D, voy a construir la pirámide de base triangular. Selecciono pirámide, pero también hay una forma que dice pirámide extrude, o sea, extendiendo. Voy a coger esta porque para hacerle esta con otro punto tengo que ubicar un punto aquí en el centro y uno a la altura. O con esta opción. Entonces, esta opción necesita el polígono, está activado, voy al polígono y aquí le doy la altura. Por ejemplo, ¿qué altura quiero? 3. Y me da el punto perpendicular a 3. Vamos aquí, seleccionamos aquí el cursor, movemos, mírenlo acá, manual. Mi pirámide la puedo extender en X también, aquí moviéndola en X, miren. Mi polígono es el que tengo que cambiarle si digo lo cambio aquí los puntos, los muevo aquí o los muevo acá, los roto aquí. Por ejemplo, esa es una pirámide de base triangular. Pero ¿qué pasa si el polígono es de base cuadrada o polígono? Entonces voy a hacer clic aquí, dos clics, le escribo el número de polígono, escribí 4, me cambia cuadrado de una pirámide de base cuadrada. Aquí puedo modificar el tamaño, altura, lo puedo colocar aquí, me anime. Si quiero que los estudiantes solamente sirven el prisma solo en la pirámide, entonces lo coloco así. Si quiero que vean su volumen, pues escribo acá el volumen de la línea del volumen. Eso fue
la pirámide. Empezamos con el primer poliedro. El primer poliedro es un tetaedro. Tiene 4 triángulos equiláteros. Para construir ese poliedro hacemos clic sobre vista 3D. Aquí está la opción de tetaedro primero. El único que aparece ahí y el del cubo. Los otros hay que buscarlo. ¿Cómo se hace la construcción de ese tetaedro? Mire, necesitamos dos puntos para construir esos poliedros. Voy a construir primero el tetaedro. Entonces, ubico dos puntos, mire. Ubicar el punto A y el punto B. Punto A y el punto B. Velos ahí. Después que tengo esos dos puntos, vamos a vista gráfica 3D.